El Raja Yoga, una ciencia para estudiar nuestro interior. Esta es una reflexión basada en el libro Raja Yoga de Swami Vivekananda, que ha sido reeditado, revisado y mejorado, ya que he añadido varios slokas del Gita. He traducido el prefacio, en fin, sobre esta monumental obra de Swami Vivekananda. Cuando deseamos adquirir conocimiento, normalmente primero observamos una serie de hechos, luego intentamos generalizarlos y finalmente intentamos deducir una serie de conclusiones o principios. Este, en líneas muy generales, ha sido el método que ha usado la humanidad para adquirir conocimiento del mundo exterior. Ya en el Neolítico, el hombre observó una serie de fenómenos meteorológicos, como por ejemplo la lluvia, y así descubrió que cada cierto tiempo las lluvias se repetían en periodos que ahora llamamos estaciones. Y con el tiempo el hombre dedujo cómo afectaban las lluvias sobre las semillas, y así, entre otras cosas, surgió la llamada revolución del Neolítico. Pero estudiar el interior del hombre, su parte infinita, su alma, su Atman, su compleja mente, su pensamiento, es otra cosa. Un químico o un físico disponen de una serie de instrumentos de medición para sus ensayos, pero ¿qué instrumentos de medición disponemos para medir el alma o la mente? Vale decir que al ser el alma infinita sería una utopía intentar medirla con algo finito. Recuerda las palabras de Krishna en el Bhagavad Gita. Tal y como Atman experimenta la infancia, la juventud y la vejez en su cuerpo actual, así recibirá otro cuerpo. Pero sí que el hombre puede desarrollar el poder de observar los hechos que suceden en su interior. Y si queremos tener una ciencia real en el sentido occidental, necesitaremos la observación para obtener generalizaciones y luego principios. La ciencia del Raja Yoga busca un medio de observar los estados internos del hombre, utilizando la mente como instrumento de medición y análisis. Es decir, el instrumento de esta ciencia es la mente misma. El poder de atención, cuando está debidamente guiado y dirigido hacia el mundo interno, analizará la mente e iluminará los hechos para nosotros. Los poderes de la mente son como rayos de luz disipados. Cuando se concentran, iluminan. Este es nuestro único medio de conocimiento. Todo el mundo lo está usando, tanto en el mundo externo como en el interno, pero para el psicólogo la misma minuciosa observación ha de ser dirigida hacia el mundo interno, que el hombre científico dirige hacia el externo. Y esto requiere de mucha práctica. Desde nuestra infancia se nos ha enseñado a prestar atención solo a las cosas externas, pero nunca a las internas. Por lo tanto, la mayoría de nosotros casi hemos perdido la facultad de observar el mecanismo interno. Volver la mente, por así decirlo, hacia adentro, impedir que salga hacia el exterior y luego concentrar todos sus poderes y arrojarlos sobre la mente misma para que pueda conocer su propia naturaleza, analizarse a sí misma, es un trabajo muy duro. Sin embargo, ese es el único camino hacia cualquier cosa que sea un enfoque científico del tema. Y como dice el Gita, recordar que la mente suele ser arrastrada por nuestros sentidos. Y Krishna nos dice, porque cuando su mente corre tras cualquiera de los errantes sentidos, arrastra su comprensión, como el viento lo hace sobre un barco en las aguas. Om Namaste, muchas gracias.